Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va a ustedes? Yo soy el médico natural, el doctor Torres La Paz. Recordándole que estamos en la Doctor Delgado 206 aquí en Santo Domingo y Las Carreras esquina Sánchez en Santiago. 580-1116. Este viernes que estaremos a 24, si mal no recuerdo, vamos a estar allí en Santiago en Las Carreras esquina Sánchez. Así que comience usted, anote el número 580-1116 para que usted llame si quiere que los veamos. Tiene que llamar con tiempo porque la verdad es que como solamente estamos yendo 2 veces al mes, pues hay mucho más gente que quiere que lo veamos que el tiempo que disponemos. Así que si usted necesita, si tiene cita, por favor confirme que usted va el viernes para que no se quede fuera. En Santo Domingo estamos trabajando de lunes a viernes, porque yo no trabajo los viernes, pero está la doctora García. La doctora García va a trabaja conmigo, pero va a trabajar también los viernes. Y aquellos pacientes que por cualquier circunstancia tengan que darse su terapia y no puedan ir en hora de oficina porque tengan que pedir un permiso, pues entonces ella lo va a atender. Lo va a atender después de las 4 que cerramos, y también si es necesario va a ir los sábados a verlo. Así que esa es una facilidad que le damos a ustedes para que tengan, para que no tengan que perder su trabajito u horas. Me había pasado esta maniobra que hacemos siempre. Buenos días. Buenos días, doctor, buenos días. ¿De qué usted desea que le hablemos? Tengo el interés de que me puedan hablar acerca de lo que es la vejiga y la uretra. La vejiga y la uretra. Sí, vamos a hablar de eso, ¿eh? Bien, se le agradece mucho. Bye. Bueno, él quiere que le hablemos de anatomía realmente. ¿Qué podemos hablar de la vejiga y la uretra? Vamos a recibir 2 llamadas más. 2 llamadas más, ¿eh? El 689-0363, 580-1116. Recordándole que estamos aquí en Santo Domingo, en la Doctor Delgado 206, en Santiago, en Las Carreras esquina Sánchez. Que para aquellos pacientes que no tienen, o sea, que tienen dificultad porque en el trabajo no le dan cita, que hagan su cita, que la doctora lo va a atender. Buenos días. Sí, buen día, doctor. A su orden. ¿De qué usted decía que le hablemos? Quería que hable de cómo limpiar el sistema linfático. Sistema linfático, ¿cómo no? Vamos a hablar de eso porque de eso se trata. Muchas gracias. A usted. Buenos días. Buenos días. A su orden. Sí. ¿De qué desea que le hablemos? Yo quisiera que usted hablara un poco del dióxido de cloro. Dióxido de cloro. El dióxido de cloro. Vamos a ver. Buenos días. 689-0363. Otra llamadita y entonces arrancamos con el tema de que vamos a hablar hoy. Estamos hablando realmente y vamos a utilizar varios días. Tenemos que dividir el programa a la orden. Sí, yo quisiera que hablara un poco del Helicobacter pylori, cómo se combate. Está bien, el Helicobacter pylori tiene 2 letras, se llama HP. A la orden. Bueno, ya vamos a entrar en materia. Tenemos varios temas de que hablar, pero lo importante es que nosotros estamos hablando realmente. Ya dije que no voy a recibir más llamadas. Vamos a coger esta solamente. A la orden. Muy buen día, doctor. Dígame usted. Por favor, quisiera que hablara cómo eliminar los
medios de contraste del cuerpo cuando ya son aplicados. Los medios de contraste, está bien. Ok. Bueno, hay una situación muy seria ahí con eso, pero bueno. Estamos hablando de algo, un tema muy interesante. Déjenme recordarles nuevamente que allá en la Doctor Delgado tenemos, señores, tenemos carne que el cuerpo está compuesto de carne. El cuerpo está compuesto de carne, entonces tenemos carne de diferentes tipos. Tenemos carne de cordero, carne de becerro. El cordero es el ovejo joven, el ternero es no el ternerito que se comen los españoles, es un becerro de 2 o 3 años, alimentado con hierba, con grama, con pangola, y tenemos jabalí comiendo frutas. Y esas son las 3 carnes que tenemos. Vegetales, llevamos vegetales de vez en cuando, no todos los días, pero bueno, llevamos de vez en cuando. Los vegetales, la tierra se está negando y la gente también. A la gente le resulta sumamente difícil ir solamente a la consulta a buscar vegetales, porque ese no es el fuerte de nosotros. Yo produzco vegetales para mi consumo y para el consumo de la persona que en el día que yo lo llevo coincide con ir allá. Algunas personas llaman, pero resulta que a la gente le gusta mucha variedad, hasta de los vegetales. La gente le gusta mucha variedad. Lechuga, repollo, apio, berro, de todo. Sin embargo, las vacas comen nada más pangola y los chivos comen pangola también. La gallina come nada más maíz. No se preocupa mucho por otra cosa. Si usted le da maíz, ahí tiene. La gente quiere muchísimas cosas. La gente, no entendemos que mientras mayor variedad consume la gente, más se enferma. Más se enferma porque más probabilidades hay de que la comida tenga tóxico. Estamos analizando un libro muy importante. Hay miles de libros. Todos rondan. Yo me sorprendo muchísimas veces la similitud de las informaciones que yo tengo con la que tiene, por ejemplo, el libro del doctor Gandhi. El programa lo estamos, como le dije, le estamos dividiendo en los que la gente quiere de que le hable. La gente tiene problemas de salud y quiere que le ayudemos a resolver. Y otro tipo de personas que no tienen problemas de salud, pero que quieren información. Entonces, tenemos que dividir el tiempo. Necesitan información, sobre todo cómo cuidarse. Cantidades, no pocas, cantidades de informaciones que la gente recibe por la radio, por la televisión, y ahora hay una epidemia que se llaman las redes sociales. Esas redes sociales están completamente contaminadas porque ahora resulta que cualquiera tiene un celular, cualquiera tiene información, y con esas informaciones pues la gente hace lo que le da la gana, la transmite y bueno, alguien la recibe y alguien termina creyendo, ¿no? Entonces hay un problema muy serio. El tema de hoy consiste en bueno, estamos hablando inicialmente de las inflamaciones. El libro del doctor Gandhi, del cual estamos analizando, es el libro sobre la energía. ¿Qué sucede cuando nos despertamos por la mañana y entonces nos damos cuenta que la energía se ha ido? O sea, no tenemos energía, nos levantamos más cansados que cuando nos acostamos. Dolorosamente hay una situación. La energía se mide
por unas pruebas que se llaman kinesiología, el Saito. Vamos a tener que instalar el Saito nuevamente. El Saito, el BTA y muchas pruebas, hay muchas técnicas que permiten que se mida la energía. Pero la energía no se mide, señores, en el tubo que se le mete a la gente por la boca o por la nariz. No se mide la energía por el tubo que se mete por detrás, por el trasero. No se mide por sonografía. No se mide por resonancia magnética ni por tomografía axial computarizada. La energía es un sentimiento. El paciente tiene un sentimiento. Y realmente uno de los problemas más serios que nosotros tenemos, y en el formulario que nosotros le damos a los pacientes para que nos lo llenen, o también los acompañantes, montones de veces no están las enfermedades que tiene el paciente. El paciente dice su problema de salud en la consulta cuando va al médico, ve al médico, pero llena un formulario que nos da información. Con la información nosotros tenemos que más de 9 de cada 10 personas, nos dicen que están flojos sexualmente, que tienen poca energía sexual, por supuesto. Algunos llegan a la pérdida total, otros llegan al desinterés, pero evidentemente cuando llegan a la consulta nos dicen que están cansados, que no tienen energía. 9 de cada 10. Es el caso de una paciente llamada Constanza, una madre ocupada de 40 años, fue a ver la consulta, agotada porque la mayor parte del tiempo se sentía cansada y ni su ginecólogo, ni el médico clínico, ni ninguno sabían decirle por qué. Era madre de 2 adolescentes y lo que le dijeron que era normal que se sintiera cansada. Cuando se le hicieron los análisis, hay análisis que marcan, se llaman marcadores que determinan el porqué del cansancio. Nosotros lo hacemos con el Saito. Los marcadores hablaban de inflamación. En el Saito hablamos mucho de los marcadores. Entonces no es extrañar que estuviera agotada, su cuerpo estaba en llamas. Desafortunadamente sus médicos no habían hecho ninguna prueba de los marcadores para saber por qué la señora estaba en llamas. Desafortunadamente sus médicos no habían hecho ninguna prueba, pero el problema es que muchos, si no la mayoría de la gente que practica medicina en estos tiempos, desconoce. Primero, no hacen la prueba para medir la energía del paciente, y si la hacen no saben interpretar los resultados. Desgraciadamente eso es así. Solamente lo que dice la sonografía, la tomografía o cualquier estudio que se le haga al paciente. O sea que si el paciente está cansado, muchísimas veces se lo mandan al psiquiatra. Hay pruebas especiales, o sea, tareas que pueden ayudar al paciente, a salir de ese estado de agotamiento. La definición clásica de inflamación es la respuesta crucial del cuerpo a la invasión de microbios, lesiones tisulares, para mantenerla, lo que se llama la homeostasis del tejido. Es tan antigua como la vida misma. Eso se remonta mucho tiempo antes de que los seres que poblaban la tierra vivían, andaban y caminaban en 2 pies. Es la respuesta del sistema inmunológico para proteger el cuerpo de bacterias, virus, hongos, mohos, que son potencialmente letales. Existe para detectar rápidamente cualquier invasor en el cuerpo que penetran la barrera de defensa y luego montar un ataque defensivo. Ese ataque toma la forma de inflamación.
Si bien a veces somos conscientes de la inflamación aguda, por ejemplo, la hinchazón de un tobillo dislocado, gran parte de la inflamación, la más dañina para nuestra salud, no estamos conscientes de ella. La inflamación es realmente como un fuego que necesitamos. Lo necesitamos para sobrevivir, pero si no se controla, causa daños devastadores. Paradójicamente, entendemos que no son las conflagraciones masivas de la alarma que el cuerpo que ocasiona el mayor daño. O sea, hay cosas que son monstruosas. Te coge una puerta de un carro, te coge un dedo, te cae, te da un golpe, te da un tropezón. Esas inflamaciones tú le entiendes perfectamente y busca un antiinflamatorio. Pero más bien la inflamación crónica de bajo grado es la que ocasiona, por decirlo así, la respuesta o el cansancio. Y la gente no nos damos cuenta. Casi todas las enfermedades crónicas que nos afectan hoy en día, desde enfermedades cardiovasculares hasta trastornos metabólicos como son la obesidad y la diabetes, hasta el cáncer, las enfermedades autoinmunes y la neurodegeneración, la evidencia es clara de que la inflamación que nos enfrenta también nos cansa. ¿Por qué? Porque agota la energía. Estuvimos hablando de unos trabajadores que se llaman los Hadza, que son completamente primitivos. Viven, por ejemplo, en Tanzania. Son completamente primitivos, tribus completamente primitivos que trabajan cazando y comiendo lo que la tierra le da. Ellos no bajan el lomo, como se dice. Esos pacientes prácticamente no se cansan. Esos pacientes no se cansan porque están constantemente en actividad. Pero resulta que al medirle la energía que consumen, esos pacientes, esa gente, consumen energía, por supuesto, porque cualquier vehículo que está en marcha, pues produce y consume energía, ¿no? Entonces resulta que esos pacientes, esa gente que están trabajando constantemente, consumiendo energía y produciendo energía, energía, porque cada vez que usted mueve un dedo o mueve un músculo, usted consume energía, pero también produce energía, porque lo importante es el resultado. Si usted consume 5 y produce 10 o 15 hay ganancias, malo es que usted para producir 5 tenga que consumir 10. Para informar a los centros donde se produce y almacenan los defensores del cuerpo, se vale de mensajeros que llevan la noticia a esos centros de que algo peligroso está por atacarnos o nos ha atacado. Esos mensajeros normalmente se llaman citoquinas. Los mensajeros químicos que movilizan respuesta inflamatoria del cuerpo tienen una especie de privilegio para gastar energía. Esos son como si fuera el batallón élite del cuerpo. O sea, el cuerpo prioriza el consumo de energía. Esto tiene sentido. Después de todo, el cuerpo necesita controlar la supervivencia por encima de todas las demás funciones. Si el sistema de defensa detecta una amenaza y necesita movilizarte, será mejor que crea que recibirá tanta energía como necesite. Se ha demostrado, eso significa que los agentes de energía van a consumir más que los demás. De hecho, varios estudios han demostrado que los agentes inflamatorios en su cuerpo en realidad coordinan la distribución de la energía. Eso significa que cuando su cuerpo está dedicando mucha energía a su presupuesto de defensa, hay menos energía disponible para todas las cosas que el cuerpo necesita hacer. Con frecuencia vemos que los procesos infecciosos y estados gripales perdemos el apetito. Cuando hay una infección de cualquier tipo, e inclusive un simple estado gripal, perdemos el apetito. En estos casos, los familiares o el personal que nos atiende
comienzan a preocuparse y a presionar para que comamos o tomemos algún líquido, sabiendo que es el propio cuerpo, no sabiendo que es el propio cuerpo el que nos quite el apetito para utilizar la energía que gastaría en la digestión en algo que considera más prioritario. Combatir el proceso inflamatorio. Otro ejemplo de homeostasis se presenta con los estados febriles que acompañan casi siempre los procesos inflamatorios. En estos casos siempre se produce taquicardia, mecanismo creado por el propio cuerpo para aumentar la circulación y que llegue rápido el refuerzo que necesitamos para combatir el proceso inflamatorio. Las madres de los niños se preocupan mucho porque el niño tiene una fiebrecita, doctor, tiene unos cuantos grados. Tiene 36.5, tiene 37, 37.5, desconociendo por completo que es un mecanismo que el cuerpo ha creado precisamente para aumentar la circulación y que le lleguen refuerzos. Tanto la madre que tiene el gabinete lleno de antiinflamatorios, antipiréticos, antifebriles, como el médico para complacer la mujer, como para complacer la mamá, porque hay que complacer la mamá, no al bebé. Entonces le dan precisamente medicina que detienen la fiebre, detienen el proceso circulatorio, entonces van menos anticuerpos o glóbulos blancos, van al lugar donde está el problema. Se ha documentado que incluso el aumento sutil de la inflamación puede ser un culpable subyacente de la fatiga persistente. No se puede negar, un cuerpo inflamado es un cuerpo cansado, por lo que puede preguntarse de dónde viene toda la inflamación. Bueno, hay precisamente el doctor Gandry habla de la 3L, las 3Ls. Las 3L de la inflamación crónica. La primera de las 3L se refiere al intestino permeable, no tiene ninguna L, intestino permeable. Hemos hablado mucho, yo he hablado mucho del intestino permeable o intestino poroso. Los tubos por donde circula, por donde se comunica la comida, por donde entra la comida de la circulación, son capilares del sistema linfático que son 1000 veces tan finos como una hebra de cabello de una mujer blanca. Discutiremos esta condición con más detalle, pero el concepto básico es este: gracias a un flujo constante de alimentos procesados que está comiendo todo el mundo, ciertos alimentos vegetales, pesticidas y otros productos químicos y productos farmacéuticos recetados, el revestimiento protector de nuestro tracto intestinal, también conocido como pared intestinal o lumen, tiene que soportar una grave tormenta. Estos agentes se combinan para degradar la integridad de la pared intestinal, causando que se formen agujeros microscópicos que luego permiten que las bacterias y otras moléculas dañinas se filtren fuera del intestino y lleguen al torrente sanguíneo. Como ya hemos dicho, del 70 al 85% del sistema inmunológico se encuentra en el intestino, y esto realmente tiene su explicación, especialmente para aquellos que creen que el hombre nació por generación espontánea. En el intestino, como le dije, el alimento que entra en la boca, el alimento que entra por la boca tiene que pasar al sistema linfático, que es el que forma el sistema inmunológico. Y vuelvo y le repito, es sumamente fino, sumamente fino. Entonces el sistema linfático filtra los alimentos
se lo manda al sistema venoso del intestino, que se llama el sistema porta, que va directamente al hígado. No va, la comida que usted se come no va directamente al corazón después de ser asimilada. Para que la comida entre a la circulación tiene que pasar varios procesos. Pero va a pasar al intestino, que como una especie, el intestino lo filtra, por supuesto, pero el alimento tiene que estar completamente hecho líquido, pero un líquido muy fino. Un líquido muy fino. Ese líquido muy fino entra en la circulación portal, que va directamente al hígado, donde el hígado la filtra y recoge todas las partículas que entraron a la circulación, incluyendo virus, bacterias y hongos que pudieron atravesar las paredes. Y entonces el hígado lo filtra y lo almacena en un receptáculo que se llama vesícula. La vesícula es una fuente de riqueza de los cirujanos, porque ellos entienden que la vesícula es un saco viejo que hay ahí y que no tiene ningún valor, y entonces le sacan la vesícula a la gente. Y el trabajo que hizo el intestino, el trabajo que hizo el sistema linfático de recoger los virus, bacterias, hongos y alimentos que no se digirió, pues el hígado lo saca, y en lugar de mandarlo a la vesícula, porque un eminente cirujano le sacó la vesícula a usted, entonces lo manda otra vez a la circulación. Por eso le digo a la gente que lo que no tienen vesícula no tienen tranquilidad de espíritu, No, es como el que no tiene fe. Gracias a sofisticadas pruebas de laboratorio y mucho trabajo que hay de investigadores como el doctor Alessio Fasano en la Escuela de Medicina de Harvard, puede uno entender lo que se llama el intestino permeable, que es una epidemia en sí misma y se puede encontrar en la mayoría de la población actual. De hecho, el 100% de los pacientes que van a la consulta aquejados de fatiga crónica tienen problemas de intestino permeable. La segunda L son las lectinas. Yo tuve una información al fin, que la tuve compartiendo con ustedes durante muchísimo tiempo, una información sobre la leptina. Pero la información que yo tenía no era la información correcta, porque la lectina es un término que muchísimas veces, la medicina convencional no lo maneja eso. Es un término que maneja la medicina alternativa. Leptina, ¿qué significa la leptina? Son proteínas que se encuentran en ciertas plantas que sirven como su sistema de defensa para protegerlas a ellas y a su bebé, a las semillas, de ser devorada por depredadores, incluyendo los humanos. El gluten, por ejemplo, es una especie de leptina bien conocida, pero tal vez una que ya se evita. Pero evidentemente la gente desconoce que muchos de los problemas de salud no son por intolerancia al gluten, son por intolerancia fundamentalmente a todos los almidones. Fíjense que la lectina es una proteína, y por eso hablan de la proteína del trigo, que el gluten es la proteína del trigo. Hay muchas proteínas que tienen las plantas, que tienen la finalidad de producirle daño al que la ingiere, precisamente para que no se la coma. Por ejemplo, las legumbres y los granos están llenas de lectina. Se encuentran principalmente en la cáscara de los granos enteros y en algunas verduras, como son las solanáceas, y en las cáscaras y semillas de algunas frutas que llamamos verduras, como es el pepino, la calabaza, así como las frutas que usamos fuera de la temporada. Las leches y los productos lácteos convencionales son otra fuente de lectinas. Francamente, nuestra dieta moderna se basa prácticamente en estas molestias
molesta proteína, y lo siento, pero la mayoría de los alimentos sin gluten están llenos de ellas. A menos que esté siguiendo uno de los programas, usted no podrá evitar. Como parte de su estrategia de ataque, las lectinas crean agujeros en las paredes intestinales de los predadores, o sea, de la gente que se lo come. Así que imagínense la ventaja que tienen cuando entran en contacto con un intestino ya debilitado y permeable. No solo las lectinas irritan el intestino y causan inflamación allí, sino que también pueden colarse a través de la pared intestinal y entrar al torrente sanguíneo, donde nuestro sistema inmunológico la recoge como proteínas extrañas, provocando una respuesta inflamatoria más amplia. La otra L, o sea que la leptina no es solamente el gluten es una leptina, y es una de las defensas que tiene, como le dije, que tienen las plantas ya. Porque en el libro del doctor Gandhi, que se llama La paradoja de las plantas, estriba y habla de por qué montones de alimentos, siendo vegetales, por qué le producen a la gente intolerancia. Cuando le doy dieta a la gente y le digo que tiene que preguntarle a su cuerpo realmente si el cuerpo está dispuesto a comer X comida, X alimento. ¿Por qué? Porque simplemente el cuerpo no está llamado a aceptar todo lo que usted mastique. Hay alimentos que solo el olor, solamente verlo, le producen rechazo. Si usted intenta comérselo, aunque le produzca rechazo, usted va a tener problemas. Dos cosas que le quiero aclarar. Solanácea, yo hablé de la palabra solanácea, ¿no? La solanácea tiene un nombre en inglés que se llama nightshade, que quiere decir como sombra de la noche. Sombra de la noche. Solanácea son sustancias que de por sí producen alteración en el cuerpo. Y entre ellas nosotros tenemos el tomate, tenemos los pimientos, tenemos el pepino, tenemos la berenjena, tenemos las papas. Solanáceas son sustancias que tienen mucha leptina, y la razón por la que esa planta sea rechazada por la mayor parte de la gente, los organismos, no es que la gente la ve y la rechaza, no, es que el cuerpo la rechaza. ¿Por qué? Cuando usted la mastica, desde que usted la ve, el sentido de la vista inmediatamente ocasiona una reacción negativa a esas plantas. Entonces, esas solanáceas, inmediatamente usted la mastica en la boca está llena de soldados, de anticuerpos, que ya en otra ocasión el cuerpo lo produjo. Y desde que están cocinando, por ejemplo, la berenjena o el pepino, y usted la ve o siente el olor, ya el cuerpo le avisa a los anticuerpos: mira, por ahí viene una nube, viene un nubarrón, una nube gris, y esa nube viene cargada de problemas. Entonces los anticuerpos están ya en la boca. Están ya en la boca, y usted comienza a salivar mucho, y hasta náusea le da esos productos que el cuerpo rechaza, como son las solanáceas. La tercera L, según el doctor Gandhi, son los lipopolisacáridos. Estos son fragmentos o pedazos de paredes celulares bacterianas que atraviesan la pared intestinal y desencadenan inflamación, incluso sin que haya un intestino permeable. A veces se llama la 3L, por ejemplo, a pequeños pedazos, porque son eso.
Cuando estos están dentro del intestino, contenidos por la ecología de su microbioma, estos pequeños trozos de paredes de células bacterianas no son gran cosa, pero cuando pasan a través de la pared intestinal y entran al torrente sanguíneo, ahí hay un problema muy serio, provocan un ataque de defensa local o incluso sistémica por parte del sistema inmunológico. La mayoría de las veces esa inflamación resultante tiene lugar en el hígado, lo cual es suficientemente malo para la producción de energía. Pero los LPS también pueden comenzar a navegar en la sangre y la linfa, donde activan las defensas inmunes de todo el cuerpo, incluso el cerebro, generando, por ejemplo, un estado inflamatorio y agotamiento que nunca se detiene. Desafortunadamente, hay otra forma insidiosa de las heces que se filtran en la circulación. La investigación muestra que la lipoproteína, incluso las bacterias vivas, pueden aprovechar la molécula de transporte de grasa saturada llamada kilomicrones y atravesar el revestimiento intestinal hacia el sistema linfático. En el otro lado, circulando hasta que los ganglios linfáticos de los glóbulos blancos que atrapan los patógenos para destruirlos y al hígado de los sitios que más importante es la producción de ATP de la energía. La habilidad de las Ls para llegar a la circulación ha llevado a un nuevo entendimiento de por qué la dieta occidental estándar alta en grasas ¿saben la grasa transaminada? Lejos de ser algo para ser descartado a través del músculo, la fatiga es una advertencia de que su cuerpo está precisamente ardiendo con el fuego de la inflamación. Durante muchísimo tiempo, señores, la medicina convencional ha sido un aliado de la industria farmacéutica y un enemigo. Lejos de ser la medicina que Hipócrates, el padre de la medicina, preconizaba, esa medicina se ha convertido en un aliado no solo de la industria farmacéutica, sino de las enfermedades, ¿no? Como ustedes sabrán, no es por decirlo así, difícil entender, si usted abre los ojos del entendimiento, que la gente antes cogía el animal y lo sacrificaba y se lo comía con todo. La sangre llena de grasa, muchas veces, la cogía y hacía lo que se llama la morcilla. La morcilla es un plato que se comía muchísimo. Y todavía, yo no sé, aquí hay montones de gente que su especialidad es hacer la morcilla con la sangre del animal. La sangre del animal es un tejido, igual que la carne, es rico en nutrientes, igual que la clorofila de la planta, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué ha hecho la medicina? La gente se comía el animal entero, lo salía corriendo detrás del animal. Los cazadores nunca tuvieron médicos. Si tenían un problema de salud, veían lo que hacían los animales cuando tenían el problema de salud. Los antepasados, mi abuelo que sabía tanto, nunca visitó un médico y vivió como 100 años. Mi abuela tampoco, vivió 116 años. ¿Y qué hacían ellos? Ellos comían carne, arroz majado en pilón, aunque tuviera leptina, comían víveres, comían tubérculos, pero sobre todo carne de animales sueltos, ¿no? Entonces, después de todo, los investigadores de la industria farmacéutica se dieron cuenta que las personas que comían carne, que comían arroz integral, que hacían ejercicio, que cogían sol, no se enfermaban.
Y entonces se dieron cuenta que eran los alimentos los responsables de que las personas no se enfermaran. Entre esos alimentos estaba precisamente la carne roja y la manteca que tiene la carne. Para la gente que me está siguiendo, que tiene intención o interés en la información para ampliar sus conocimientos, quiero recordarle que el cuerpo humano, este cuerpo que yo tengo, está compuesto esencialmente de tres elementos. El primero es carne roja, igual que la del jabalí, igual que la del chivo, igual que la del becerro, carne roja. El segundo elemento que tiene mi cuerpo se llama manteca. Y esa manteca es manteca igual que la del jabalí, igual que la del chivo, igual que la vaca. El tercer alimento es minerales. Porque los minerales forman la tercera parte del tejido. Esos minerales se ponen fuertes cuando hacemos ejercicio y cuando tomamos sol. Esos minerales están en la carne roja única y exclusivamente. El pollo gringo y el cerdo de granja no tienen minerales. Pero la industria farmacéutica, que tiene unos cerebros analizando las causas por las cuales el cuerpo se enferma, se inventaron y nos lanzaron a la radio y a la televisión que la carne roja era responsable de las enfermedades del corazón. Y comenzaron a lanzar eso, y evidentemente para sustituir la manteca que se usaba en la repostería y en la panadería, tenían que sustituirla, porque eso comenzó a mediados del siglo pasado, en los años 60. Comenzó que había que cambiar la grasa, la manteca de cerdo, la manteca de vaca con la que se preparaba el pan y la harina, había que cambiarla por manteca vegetal. Pero los vegetales no dan manteca, los vegetales dan aceite. Y no es posible llevar un camión cisterna cargado de aceite de maíz, de algodón, de soya, llevarlo, por ejemplo, de California a Nueva York, porque es muy incómodo. Entonces decidieron que esa manteca había que solidificarla, había que ponerla dura como la manteca de cerdo y la manteca de vaca. Entonces para eso se inventaron un proceso químico que se llama la transaminación, que significa ponerle nitrógeno entre las cadenas del ácido graso. Le pusieron nitrógeno y lo solidificaron. Perdón. Ahí nació la margarina. Se pasaron 30, 40 años vendiendo la margarina porque no tenía colesterol. Ahí hubo una epidemia de diabetes, una epidemia de mujeres con el trasero voluminoso, una epidemia de gente gorda. La comida chatarra, la comida rápida, la hacían fundamentalmente con esa grasa transaminada. ¿Y cómo vendían la margarina? Bueno, simplemente la vendían diciendo que no tenía colesterol. Y como la gente no investiga mucho, sino que cree lo que le dicen porque es mucho más fácil, lo que le conviene, dejó de comer carne roja porque tenía manteca y comenzó a comer precisamente, a cocinar con margarina porque no tenía colesterol. Nosotros tenemos una epidemia. 40 años después, la cintura de la población, podemos coger una población, una sola, vamos a poner,
De lo que viven en los Estados Unidos, no los americanos, los que viven en Estados Unidos, la cintura fue de 38, de 36 en promedio a 48. La cintura promedio aumentó más de 12 pulgadas. Pero las enfermedades cardiovasculares se multiplicaron, las enfermedades del corazón y la diabetes. Y todo eso coincidió con un aumento masivo del colesterol, porque resulta que supuestamente la carne roja y la manteca, la grasa saturada, subían el colesterol. Todo eso comenzó con un aumento masivo del colesterol, porque resulta que la manteca vegetal, que no es manteca sino aceite saturado, lo saturan con nitrógeno. Y ese nitrógeno, ese aceite vegetal está rico de omega 6. Esa omega 6 ni la procesa el pollo, ni la procesa el cuerpo, el cerdo, ni la procesa usted, la omega 6. Cuando usted compra un pollo de 5 libras y usted lo cocina, tiene 3 libras de omega 6 que usted se la come. ¿Por qué? Porque no tiene colesterol. Esa omega 6 pasa a su cuerpo exactamente como pasó al pollo. Entonces resulta que perdón, subió el colesterol masivamente. Y entonces Pfizer, lo mismo que inventaron la Viagra, inventaron el Lipitor. Y entonces comenzaron a bajar el colesterol que producía la grasa vegetal y los almidones refinados. Ese colesterol, pues había que bajarlo, entonces se inventaron el Lipitor. Al bajar el Lipitor, al bajar el colesterol grandemente, entonces se dieron cuenta de una cosa. La población mundial que no se conocía la enfermedad llamada Alzheimer. Yo nunca vi un paciente con Alzheimer. Nunca vi un paciente con Alzheimer en mi carrera universitaria. Nunca vi un paciente con Alzheimer. Entonces resulta que hay en el mundo millones y millones y millones y millones de gente con Alzheimer después del uso de la estatina, porque no es solo Lipitor, todo lo que termina con todos los productos que tienen en su fabricación lo que se llama estatina, eso baja el colesterol. Y el alimento del cerebro es precisamente el alimento del cerebro es colesterol. El alimento está compuesto fundamentalmente del segundo elemento del que está compuesto el cuerpo, que es manteca, pero no margarina, de manteca, porque nosotros somos un animal, un Homo sapiens, si usted quiere, un animal que piensa. Y entonces ese arte de pensar, esa capacidad de pensar que nos la proporciona el colesterol, pues ya no existe porque el Lipitor se encargó de bajarla. Evidentemente nosotros que somos isleños, que la única fuente de tener, por ejemplo, proteína animal es la cacería, era la cacería y los cocos y los huevos, pues los científicos dijeron en la televisión que no se podía comer huevo porque tenía colesterol, había que comerse la clara, que la carne roja tenía colesterol, que no se podía comer, que había que comer carne de pollo y cerdo llena de omega 6, y ahí ya usted puede ver. Yo le voy a dar un día, le voy a poner un día lo que llaman el calendario McDonald's o McDonald's. Se lo voy a poner para que ustedes vean lo que sucede cuando la gente come comida rápida. Entonces, nosotros somos, y decía el difunto Ramoncito Díaz, que los seres humanos no somos lógicos, sino psicológicos, y por tanto son muy fácil de engañar.
Si hay una vaca comiendo, perdón, comiendo hierba, lo único que la saca o que le quita que siga comiendo puede ser la presencia de un toro. Si hay una gallina comiendo maíz, nadie le quita que deje de comer maíz a menos que venga un gallo y quiera refrescarse con ella. Los animales viven por instinto. Lo que vinieron a hacer lo hacen y nadie lo saca de ahí. O sea, nos han engañado. Los medios de comunicación han servido para cambiar, por decirlo así, el estilo, nuestra capacidad inherente, heredada, lo que nos daba la salud. Entonces, déjeme recordarle que no solo el cuerpo está compuesto de esos tres elementos: manteca, minerales y carne roja. Esos son los tres elementos que están compuestos el cuerpo. ¿Se ha preguntado usted dónde están los minerales? El tercer elemento del cuerpo son los minerales, Si usted coge una persona que tiene físicamente la cantidad de peso que debería tener y la pesa, usted va a encontrar que la tercera parte, aproximadamente el 9% de mi cuerpo, es minerales, lo que forman los huesos y lo que forman en parte el alimento o el combustible de la mitocondria, que son los fogones, las estufas del cuerpo. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Se ha preguntado usted alguna vez dónde conseguimos los minerales? ¿Dónde están los minerales? Usted sabe, porque fue a la escuela, el reino mineral está en la tierra. Nadie come minerales, nadie come tierra más que las lombrices. Y las plantas sacan los minerales de la tierra. Y al sacar los minerales de la tierra, los animales que comen plantas tienen minerales. Entonces, cuando nosotros comemos carne de animales que comen plantas, entonces nosotros tenemos la carne roja de la cual está compuesto el cuerpo. La carne roja tiene la particularidad de que se gasta, tiene un periodo de vida limitado como las hojas de los árboles, y entonces el cuerpo quema carne roja. Por eso usted ve que la gente orina amarillo y lleva agua amarillo, porque la carne roja tiene glóbulos rojos y esa carne roja pasa por el hígado y el hígado le saca una sustancia que se llama hemoglobina y bilirrubina, y esa bilirrubina le da el color rojo. Es un veneno, la bilirrubina es un veneno que está en la carne y en la sangre de nosotros. Le da el color rojo a la orina y a las heces. No se puede acumular en la sangre, si se acumula entre 10 y 15 miligramos, la persona comienza a perder el sentido, la razón. Entonces, la carne roja es el único elemento que necesita el cuerpo humano como alimento. El cuerpo necesita 4 sustancias para ser saludable. 4 solamente. Necesita la carne roja, porque la carne roja tiene los 3 elementos. Tiene la carne, tiene la manteca y tiene los minerales. Porque la carne roja de animales sueltos se alimentan de hierba. Entonces necesitamos agua. ¿Por qué el agua? Porque el cuerpo, el 67% de nuestro cuerpo es agua.
el 99% de la lechuga es agua. Por eso la lechuga nos hidrata, no nos alimenta. Entonces el cuerpo necesita agua porque vivimos nadando en el agua. Vivimos nadando en el agua, señores, como un pez en una pecera. Carne roja, agua para nadar. Lo tercero que necesita el cuerpo se llama movimiento, ejercicio, porque la comida viaja por gravedad y el cuerpo la bombea, el corazón la bombea, pero los desechos tienen que ser bombardeados, tienen que ser expulsados por los músculos del cuerpo. Entonces el que no hace ejercicio es como el que no tiene fe. Siempre, ¿por qué? Porque el ejercicio que bombea el sucio del cuerpo, la sustancia que ya el cuerpo le sacó los nutrientes y lo que queda ahí tiene que ser bombeado. Y el cuarto elemento es el sol, señores. Los médicos inventaron que el sol produce cáncer de la piel. Yo tengo empleados que trabajan de sol a sol. Imagínese usted un empleado en el Pelao de Asua, donde el sol a las 9 de la mañana ya quema. Entonces necesitamos sol, porque el sol es una fuente de energía. Cuando yo cojo sol, al otro día amanezco con pila nueva. Entonces el cuerpo necesita 4 elementos hasta el sol de hoy: carne roja, agua, ejercicio y sol. Esos 4 elementos si usted quiere ser saludable. Yo tengo morenos que tienen 15 o 20 años conmigo y nunca le he visto una ñañara en la piel. Pero la ropa usted se la puede imprimir. Trabajan en el sol y no se sientan durante el día entero. Entonces tienen esos 2 elementos. Solamente le faltan 2 elementos porque no toman suficiente agua y además sudan mucho. Sudan mucho. Nunca comen carne roja porque son morenos. No la comen porque no quieren. No es que no quieren. Es que la carne roja cuesta. Comen carne roja cuando yo sacrifico algún animal. De lo contrario no, comen cualquier otra cosita, espaguetis, comen espaguetitos, comen cualquier cosa. Entonces, esas 4 cosas es la que necesitamos para ser saludables. Yo se las recomiendo, si usted la come, usted va a ser saludable en grado sumo. Por lo demás, la salud va a depender fundamentalmente de que usted trate de utilizar el sentido que nadie utiliza, lo que le llaman el sentido común. Cuando yo le hablo, ya tengo la capacidad de hablar desde mi propia experiencia, de lo que yo he visto, de lo que yo he vivido. Pero por otro lado también le hablo de las experiencias de mi abuelo. Las experiencias de mi abuelo. Si come carne roja, hace ejercicio y coge sol, a usted no le va a faltar salud. Los médicos no van a vivir de usted. Recuerde que lo que le estoy diciendo, este tema es la energía. Toda la gente está cansada porque come sentado. Come comida que no se digiere porque está llena de leptina y está llena de preservantes que lo que hacen es que destruyen nuestra flora normal, que es precisamente una fuente de energía y que nos ayuda mucho a la digestión. Vamos a unos breves mensajes de su interés y entonces volvemos con nosotros. Adelante, señor director.